y empiezo obviamente saludando a todos los presentes, tanto aquí en la sala, que somos unos poquitos, y también los que están al otro lado de la pantalla en casa. Gracias por la asistencia y paso directamente a presentar a Natividad Plana, que es nuestra invitada de hoy. Con ella la verdad es que dejamos atrás un periodo de sequía, ya que bueno, el nodo desde la sede de Murcia no celebró ninguna actividad durante la pandemia y esta sería la primera después de este año y medio largo en el que bueno, queríamos hacer honor a la posibilidad de la presencialidad y hemos tenido ahora sí la posibilidad, gracias a que Natividad Plana está en Murcia haciendo una estancia de investigación, indagando en nuestros archivos, lo cual pues ahí también pone el acento en la importancia de los fondos documentales que conservamos en este lado del Atlántico, en este lado de la península. Y de todas maneras con Nati ya nos une una gran amistad que nos ha hecho encontrarnos en varias partes del mundo, a uno y otro lado del Atlántico, y tener discusiones, la verdad es que muy gratificantes. Así es que la invitación de que ella estuviera aquí en esta actividad era pues hacer extensible estas discusiones, estas conversaciones que solemos tener un poco más en privado al resto de nuestros colegas y a todos los interesados en estas temáticas que son las que cruzan el nodo Repensar los márgenes y que son un poco también los que han ido trazando la biografía investigadora de Natividad. Ella, tal y como la presentábamos en nuestro cartel, es profesora de la Universidad Clermont Auvergnat y ella es especialista fundamentalmente en las relaciones entre los poderes musulmanes del norte de África y la monarquía hispánica durante el siglo XVI y XVII. Ha trabajado el tema de contactos y circulaciones en una y otra orilla del Mediterráneo y en proyectos anteriores ha trabajado fundamentalmente el concepto de enemigo y es además autora de una de las obras fundamentales sobre el concepto de frontera tanto en el Mediterráneo como en el Atlántico. Y en el último tiempo pues, se viene interesando por estos grupos que bueno, la historiografía define como marginales o minoría también, que son los esclavos y los extranjeros. Y va a ser básicamente de esto de lo que nos va a ir hablando en esta actividad. Y yo lo que sí que quería destacar es que el formato del conversatorio viene a ser un poco la posibilidad de, digamos, interrumpir al ponente porque el objetivo fundamentalmente es lanzar preguntas y, bueno, lo que sería esta cosa de la tormenta de ideas, ¿no? Ya que lo que nos presentan a ti es el inicio de un proyecto y lo que hace es pues, dejarlo abierto a las propuestas, las ideas y las sugerencias que se les pueda hacer desde distintos ámbitos. Así es que bueno, Nati, lo que sí que me gustaría también destacar por último también es el interés que Natividad Plana ha mostrado siempre por enlazar ese pasado que puede resultarnos más o menos remoto, ese siglo XVI y XVII, esos primeros siglos de la modernidad, con los problemas contemporáneos. Esto yo creo que es una cosa que merece la pena destacarse por lo que, bueno, por ese compromiso del historiador con su realidad, que parece que, bueno, que tiene irregulares importancia en la academia. Así es que ya con esto dejo la palabra. Muchísimas gracias por venir, bueno, por estar aquí en esta tarde terrible de 40 grados para arriba murciana. Y invito a la misma vez a todos los asistentes a que vayan preparando las preguntas para conversar de manera amplia, distendida también, con nuestra invitada y pues también entre nosotros. Ahí va, Nati, cuando quieras. Vale, creo que ¿cómo? Sí. O creo que ya puedes... No tengo micrófono. Ya, ¿no? ¿Se me oye? Sí. Vale. ¿Sí? Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación, Ana.
a esta presentación en Repensar los márgenes. La verdad es que, bueno, es un placer volver a Murcia. Había estado solo una vez y estaba con ganas de volver a esta ciudad que me gustó mucho porque se parece bastante a Clermont-Ferrand y porque, bueno, me enlaza con vosotros pues muchas amistades, con José Javier también, y bueno, es un placer volver a estar con vosotros. También me siento como muy privilegiada poder presentar este proyecto que está poniéndose en marcha, y la verdad no es que siempre ocurra estas posibilidades de compartir ideas en un momento inicial de un proyecto en el que, bueno, todo es posible. Todos los senderos pueden ser pertinentes, interesantes, y incluso algunas veces uno piensa, bueno, estoy pensando a lo grande, ¿no? Es demasiado, ¿no? Entonces quizás, pues, no sé, cuento con vosotros para cortarme algunos, para poder ir caminando no a ciegas, ¿no? También pienso, bueno, que este proyecto ya lo veremos más adelante, puede ser un proyecto colectivo, porque podría interesar a muchos historiadores y no solo españoles, ¿no? Ya que lo que quiero presentar aquí es lo que quisiera investigar es una historia de la extranjería a largo plazo, una historia de la extranjería en Europa que empezaría en el mediados del siglo XV, y ya me salgo de mi modernidad, y que quizás podría llegar hasta principios del XVIII e incluso podría llegar a principios del XIX. Como lo ha dicho Ana, me gusta enlazar el momento actual, contemporáneo, lo que son las preguntas de nuestras sociedades actuales con el pasado. Porque esto, o sea, primero, porque me parece que nuestras sociedades ganarían mucho en recurrir a los historiadores y a la historia, ¿no? Simplemente para dar perspectiva, ¿no? a las situaciones. Entonces, bueno, pues empezaré con un ejemplo que me servirá de punto de partida y de una situación muy conocida de vosotros, que es un punto de partida para la reflexión, ¿no? Y es la famosa historia del buque Aquarius, ¿no? Que fue fletado por la asociación SOS Mediterráneo para rescatar embarcaciones de inmigrantes y acoger a bordo personas rescatadas pues, por buques mercantes, este buque fue finalmente, después de muchas desventuras, acogido en el puerto de Valencia el 17 de junio del 2018. Se le había denegado la entrada en los puertos de Catania, Mesina, Malta, etc., que estaban más cercanos de las aguas de Libia, en las que había recogido 500 personas. Entonces, bueno, pues como lo sabéis, pues el derecho marítimo induce a los puertos a abrir sus instalaciones a las naves que están en peligro, y en peligro puede ser llevando demasiadas personas para que puedan desembarcar y luego se discutan las cosas. Este evento fue a la vez celebrado por el municipio de Valencia y gran parte de la población, pero también reactivó tensiones políticas al nivel nacional, y reactivó pues, la cuestión ya debatida de la inmigración.
Lo curioso del caso es que hay, cuando esto surgió, me apareció como una evidencia la idea que tanto los que eran favorables a la acogida de los inmigrantes y que defendían la idea de una humanidad común, como los que pues, les parecía poco pertinente acogerlos por ya ser numerosas las barcas que llegaban al sur de la península, etcétera, pues en ninguno de los dos casos o de los dos bandos nadie se le ocurrió recurrir pues a la historia, a la larga historia, digamos. Y en el caso de Valencia me parecía pues como una cosa muy fácil, ¿no? No necesitaba investigar en archivos o ir a recurrir a eruditos, etcétera, porque existe una amplia historiografía y en particular, por ejemplo, bueno, el precioso libro de Debra Blumenthal sobre Valencia en el siglo XV, en que pues ella nos cuenta la historia de los se llama Enemies and Familia, Slavery and Mastery in 15th Century Valencia, y nos cuenta cuán cosmopolita y multicultural era la ciudad de Valencia en el siglo XV, ¿no? Y entonces, bueno, una simple puesta en perspectiva, ya que pues, los medios los periodísticos, etcétera, pues pusieron en evidencia esta situación como algo inédito. En este caso, como en tantos otros casos que han ocurrido en Europa, ya que se considera que la historia de la extranjería en Europa empieza en el siglo XIX, cuanto más antiguo, ¿no? Solo un ejemplo, el Museo de la Inmigración en París empieza su historia en el siglo XIX, ¿no? Y esta historia de la inmigración se suele vincular mucho a la del colonialismo y, o sea que en Francia, por ejemplo, se ve la historia de la inmigración como una consecuencia del colonialismo decimonónico. Nosotros sabemos, en particular en Columnaria, porque muchos miembros de este grupo han trabajado sobre la extranjería en la época moderna, pues que las sociedades antiguas también conocían la circulación de las poblaciones y la cuestión de la extranjería y de la ciudadanía. Los trabajos de Tamar Herzog pues, son emblemáticos de esta reflexión. Nada, que en el caso de, pues este caso emblemático de Valencia me pareció muy interesante, aunque ya os lo digo de antemano, yo no soy especialista de Valencia y tampoco del medioevo, ¿no? Simplemente me pareció como muy interesante partir de este momento del siglo XV y no dejarme imponer estas pautas historiográficas, estos cortes historiográficos comunes que hacen partir la historia moderna del siglo XVI, y etcétera, ¿no? A mí me parece que es una historia seguramente que empieza mucho antes, pero que en el siglo XV pues aparece ya como de una manera muy diversificada, ¿no? Porque esta cuestión de pues la circulación de las personas en el Mediterráneo está muy vinculada a la de la esclavitud.
Este es el segundo punto fuerte que quería realzar. No se puede hacer la historia o al menos me parece importante subrayar y centrar nuestra atención sobre esta cuestión de la esclavitud. La esclavitud se ha estudiado mucho, hay gran cantidad de estudios sobre esclavitud en la época medieval y moderna, pero este campo no se ve vinculado a la historia social en sí. Es un campo que parece, se presenta desvinculado, no sé, o ha estado vinculado a la historia económica, por ejemplo, a la historia de los flujos mercantiles, ha estado vinculado a la historia de las marginalidades, por ejemplo, y yo lo que quiero demostrar es que al contrario, la extranjería y la esclavitud en la época moderna, esta época moderna ancha que me he dibujado, pues no es una historia de los márgenes, es una historia del meollo de la sociedad, ¿no? También me gusta empezar por el medio, a mitades del siglo XV, porque esta historia de la extranjería a través de la esclavitud aparece como de manera mucho más compleja que si se empezara en el siglo XVI. O sea, en el siglo XV no se reduce esta circulación forzosa de las personas a la vecindad entre mundo cristiano y mundo musulmán, sino que los esclavos, o sea, los extranjeros esclavos o los libertos que Debra Blumenthal documenta en Valencia en el siglo XV, pues vienen, sí, de Marruecos, de Argel, de Túnez, pero también vienen del Caucasio, son circasianos, son griegos, albaneses, algunos vienen del Congo, y entonces es una extranjería pues muy multicultural. Algunos vienen de la península ibérica, son granadinos e incluso algunos son valencianos, ya que los musulmanes locales podían ser condenados por la justicia a la esclavitud. Entonces, bueno, esta historia del siglo XV va avanzando, pues reduciéndose la parte de personas venidas de Oriente, o sea, del mundo griego y del Caucasio, y podemos hablar de esto luego si queréis, por una razón, es que el Papa decide, pues, o sea, empieza una política de acercamiento con el mundo ortodoxo, ¿no? Y entonces, pues, se estimula, o sea, hay una política para pues disminuir este tipo de relaciones con el mundo ortodoxo y el cautiverio y el comercio de los hombres, ¿no? O sea, es el momento, precisamente en 1441, en que llegan a Portugal los primeros esclavos negros, ¿no? Y en realidad, pues no se ha pensado mucho en la articulación entre dos tipos de flujos, pero el cautiverio negro y la esclavitud negra viene a reemplazar esta disminución de esclavos provenientes de Oriente, ¿no? Se desarrolla mucho durante el siglo XVI y Antonio Almeida ha mostrado, ¿no?, que, o sea, la trata
de esclavos africanos estaba destinada a Europa, mucho antes de la historia americana, ¿no? Entonces, pues estos esclavos que vienen de Lisboa, pues son comprados por los negociantes barceloneses, valencianos, etcétera, venecianos, etcétera. Y así, pues, se desarrolla la presencia de estas poblaciones venidas de Guinea, del Congo, etcétera, ¿no? O sea, en mayoría del África occidental, ¿no? Y luego, pues ya una historia que conocemos más, los especialistas del mundo mediterráneo moderno, pues el cautiverio vinculado al corso y a las relaciones, a veces, no siempre, pero conflictivas con el norte de África o con el Imperio Otomano, etc. Lo que es interesante saber es que, bueno, y luego en el siglo XVIII, de nuevo un cautiverio africano o una esclavitud africana, sobre todo en Valencia y Barcelona, por ejemplo, por su implicación con la trata de esclavos con Cuba y con América, ¿no? De esta historia hay evidencias múltiples, ¿no? Múltiples en la documentación notarial, en procesos, en documentación municipal, en las catedrales, en todas partes, ¿no? En colecciones privadas, en la iconografía también. Me parece pues algo importante, no sé, como hacer un corpus, aunque muy heterogéneo, pero de todas esas evidencias, o sea, de todas esas pruebas de esta historia. También quiero precisar que esta historia de la esclavitud, bueno, hay dos cosas que hay que precisar en esta historia de la esclavitud. Primero, que mi objetivo es hacer tambalearse la idea preconcebida, bueno, la idea así como muy arraigada de una Europa blanca desvinculada de la historia de la esclavitud, que se opone comúnmente a una historia mestiza del continente americano y totalmente trabajada por trabajada o inquietada, no sé cómo se diría, pues por la historia de la esclavitud, no solo en la América española, sino en la América del Norte también, etcétera, ¿no? Y pues a mí me parece que la historia de Europa también se ha querido olvidar que la historia de Europa está vinculada a la de la esclavitud y no de manera marginal. Por eso me parecería importante no solo hacer una colecta de documentación en la península ibérica, pero también en Francia y en Italia. ¿Por qué esta idea? ¿No? Pues porque ya he trabajado en un grupo de investigación sobre la presencia de musulmanes en Europa, en la que se nos ocurrió pues, ir más allá de las fronteras, ir tierra adentro, ¿no? Y tierra adentro en la que se suele imaginar que, bueno, estas historias son historias de Mediterráneo, de cosas del sur, digamos, y cuando se empieza a rasgar y se empieza a buscar, pues por ejemplo el trabajo de Jocelyne Daquilla sobre los musulmanes en Francia y en Inglaterra es increíble, ¿no? O sea, es muy interesante. Entonces, pues eso, ¿no? Hacer una historia de la extranjería y de la esclavitud tierras adentro. Este también es uno de mis propósitos.
Y otra cosa, pues, es la de la cronología, ¿no? Os he hablado del siglo XV, lo interesante que es partir de este siglo XV, pues las ganas me vienen de llegar hasta el siglo XIX, porque he visto, o sea, ya de modo historiográfico, no documental, pero he visto historiografías sobre compra y venta de esclavos en Venecia, por ejemplo, en el siglo XIX, ¿no? O sea, o en otros sitios en que uno se imagina que ya está, es historia antigua, ¿no? ¿Qué interés tiene este trabajo? ¿Qué interés tendría? Pues varios, ¿no? Primero, se vincularía ya a una reflexión y a un trabajo que se ha ido haciendo en varios ámbitos. He hablado del trabajo sobre los extranjeros llevado a cabo pues, en España, no sé, los de Igor Pérez Tostado, el libro hecho con José Javier Ruiz Ibáñez, pues, sobre los exiliados del rey de España, y que conlleva una idea que me parece fundamental, es la idea de que las sociedades antiguas, y bueno, en este caso la sociedad española, no son sociedades cerradas, no son sociedades inmóviles, a las que impermeables, que se perpetúan de manera casi sin, ¿cómo decir?, sin aportes exteriores, ¿no? Esta es una de las cosas importantes, que esta idea se ha, ¿cómo decir?, se le ha dado muchas vertientes. En el caso español, pues la cerrazón del mundo hispánico, etcétera. Esa es la versión clásica, católico y tal, y bueno, hostil a todo, ¿no? A todo lo que, todo aporte exterior, y en la misma idea, pero en positivo, pues en el caso francés, por ejemplo, europeo, pues la idea de las raigambres puras, gaulas, que se perpetúan hasta el siglo XIX, y lo demás, pues, son márgenes, ¿no? Bueno, pues la idea es al contrario, poner la extranjería y la esclavitud, porque a mi parecer es un aporte en número importante integrar la esclavitud en la historia de la extranjería, pues como elementos fundamentales de la construcción de Europa o de las sociedades europeas, ¿no? Entonces, bueno, esto va en el sentido de hacerse tambalear clichés o ideas un poco rancias, ¿no? Y cómo, pues, qué tipo de trabajo se podría hacer. Pues bueno, yo de momento lo que he trabajado, lo que he hecho yo solita hasta este momento, es dos cosas. Pues acumular, ¿no? La acumulación, en ciertos casos a veces se nos dice que la acumulación no es propia, hay que seleccionar, hay que hacer corpus muy bien, muy equilibrados, etc. Y yo creo que a veces, de manera intuitiva, el historiador
es un coleccionador, ¿no? Le gusta coleccionar casos, ¿no? Que a lo mejor en un principio pues no tienen vínculo entre ellos, ¿no? Se parecen o no se parecen, o hay una palabra común o no, bueno, en fin. Y luego al cabo de un tiempo se descubren pues relaciones verdaderas, ¿no? O sea, y se pueden poner o exponer de manera articulada incluso. Pues la acumulación de elementos con una finalidad, yo creo que estas acumulaciones pueden dar paso a cosas muy interesantes, como son bases de datos o bien un atlas de la extranjería, ¿por qué no? Y luego, pues, al contrario, esto es la idea ya muy que hemos heredado de la microhistoria, ¿no? Y que, bueno, se agradece a la microhistoria que nos llevara a esto, ¿no? Es el aportar una atención, pero microscópica a los documentos, ¿no? O sea, yo creo en la posibilidad de escribir un libro a partir de un documento único. Me parece que muchas veces utilizamos pues, la documentación como si fueran, no sé, como si fueran cajas de las que se sacan datos. Y en cambio, me parece importante, o sea, contextualizar los documentos. Algunos pueden no parecerlo, pero algunos son de una riqueza increíble. Y no por ser únicos o porque no encontramos una serie que sean 10 o 20, etcétera, no son significativos. Esto yo creo que hay que abandonar esta idea que aún va corriendo por algunos espacios científicos o sea, en sí los documentos llevan la marca de su recurrencia. O sea, en sí cada documento nos muestra que forma parte de una serie que se ha perdido. O sea, yo creo en esta idea, ya me diréis vosotros. Entonces, este trabajo de contextualización y de adentramiento en la documentación me la ha inspirado también mucho el trabajo de Simona Cerutti, que ha trabajado sobre, o sea, la extranjería, que es un extranjero, ¿no? Y para ella un extranjero en las sociedades modernas no es únicamente una persona que viene de más allá de los montes, no es una persona que viene de otro sitio. Un extranjero es una persona desvinculada, una persona que no tiene vínculos. Entonces, puede ser extranjero una persona que ha nacido en el lugar y que ha perdido todo su patrimonio relacional, por ejemplo. En cambio, ser ciudadano, según ella, es poder transmitir sus bienes a sus herederos. En las sociedades antiguas no es una cosa evidente transmitir los bienes, sobre todo si uno está desvinculado. ¿No? Se necesitan muchos apoyos y vínculos y protección porque los bienes son frágiles, la propiedad de los bienes es frágil. También, o sea, bueno, habrá que los que les interese hay que leer Simona Cerutti, ¿no? Porque la propiedad está muy relacionada con el uso, ¿no? O sea, usar o ocuparse de un lugar puede ser una prueba de propiedad. Entonces, bueno, pues
para ella, pues la ciudadanía es eso, poder transmitir sus bienes, poder acceder a la justicia. La justicia en las sociedades antiguas ya sabemos, ¿no?, que es múltiple, diversa, muchas jurisdicciones. Beneficiarse de una jurisdicción, pues hay que pertenecer a un cuerpo determinado, a una orden, a algo, etc. Bueno, por eso existen los tribunales mercantiles que ya he estudiado y en los que se hace una justicia rápida, una justicia en que no hace falta ser de allí, buscar un procurador, buscar un abogado, etcétera, tener vínculos sociales para poder acceder a la justicia. Por último, para ella, pues ser ciudadano es también poder acceder al trabajo. O sea que el acceso al trabajo tiene que ver, y aquí vemos el trabajo de Marie Kervin en los Países Bajos españoles, ¿no? Cómo se negocia la participación, la incorporación al trabajo, proveniendo de Francia, sobre todo como ella lo ha mostrado, etc., ¿no? Entonces, bueno, pues la cuestión de la esclavitud tiene que ver mucho con estos mecanismos sociales para mí. Y una cosa importante es cuando se estudia la documentación, es que la integración de los extranjeros, y en este caso de los extranjeros serviles, no es algo, o sea, no se integran los extranjeros a la sociedad, sino que se integran los extranjeros a una familia. La familia, la institución familiar, es la que fabrica la ciudadanía. Ciudadanía en el sentido pertenecer a la comunidad de los de aquí. No en el sentido ciudadanía, o sea, el concepto existe en las sociedades antiguas. Y este aspecto yo creo que es importante pensarlo, repensarlo, el de pues que en general se ha vinculado la historia de la esclavitud y de los extranjeros esclavos a los márgenes, y se ha dicho pues que la integración de los esclavos liberados o que se transforman en libertos se hace desde abajo, desde los márgenes, como si las sociedades tuvieran un adentro y un afuera, y que se entrara por las puertas, ¿no? No, yo creo que se entra por el medio, ¿no? Que se entra por la familia, porque en la familia a la que pertenecen los esclavos se crean los vínculos importantes que van a ser los vínculos de ciudad, en parte vínculos de ciudadanía. Entonces, el trabajo que he hecho hasta ahora me ha llevado a pensar que esta integración que se parece a una afiliación es como una lucha, ¿no? Una lucha para la ciudadanía, una lucha para pertenecer a la pertenencia local. Una lucha a la vez de los esclavos y de los dueños, cada uno negociando y defendiendo sus propios derechos, ¿no? Porque los esclavos tienen derechos, ¿no? O sea, los derechos que reivindican por ejemplo, existen documentos muy interesantes que son los pactos pasados entre esclavos y dueños, en los que se define
las condiciones que permitirán al esclavo llegar a la libertad. Y la realización de un cierto número de condiciones que son en general condiciones de comportamiento social y moral. No beber, no robar, obedecer, etc., ¿no? Y vemos también que en este tipo de documentación los esclavos también definen cierto número de sus, de sus ambiciones, ¿no? Es en general se ha pensado el paso de la esclavitud a la libertad o de la servidumbre a la ciudadanía, pues como una decisión de los dueños, algo que pasa del día a la mañana, pues con un papelito hecho en el notario y el esclavo del día de la mañana, y no, tampoco. Esto es un proceso larguísimo, ¿no? Un proceso que se negocia, que se piensa, etc. Y incluso en los testamentos, cuando por ejemplo, los dueños dejan liberado a alguno de los esclavos y que testan a su favor, etc. Incluso después de la muerte del dueño, en la liquidación de la sucesión, puede tambalearse esta obtención de la libertad porque los herederos pues, no están de acuerdo con lo que se ha decidido o por una lectura, o sea, todo es lectura, ¿no? De las decisiones del dueño, etc. Y no sé si os voy cansando ya con todo esto. Puedo dar un ejemplo de esto y luego ya después podemos pasar a la discusión. Es un proceso conservado en el Archivo Diocesano de Mallorca de una esclava que se llama Elisabet Palau. El proceso es de 1588 y esta es una esclava morisca, pertenece a uno de los canónigos de la catedral, que se llama Antoni Palau, procedente, se dice, de Valencia. Y no sé, los amigos yeclanos a lo mejor me dicen que es de Yecla, porque me he enterado esta mañana que los Palau son muy numerosos en Yecla, ¿no? Entonces, pues el canónigo muere y deja un testamento complejo, ¿no? En el que da una renta a la hija de Elisabet, que se llama Marieta, hasta que se case. Y Elisabet, la madre, debe servir y cuidar de una persona que yo creo que forma parte del servicio doméstico del canónigo también, que es mucho mayor, y entonces a las tres mujeres les da una algorfa para que vivan juntas en estas condiciones. Cuando empieza el proceso, Marieta, la hija de Elisabet, se ha casado. Y Damiana, la señora ya mayor, ha muerto. Elisabet ya no tiene la pensión. Entonces va delante de la justicia, va a defender su derecho a la pensión delante de la justicia, ¿no? Y va a defender sus intereses delante de la cofradía de los capitular, bueno, que es de la cofradía de los canónigos, que se llama Sant Pere y Sant Bernat, que le deniega este derecho. Le deniega este derecho por razones múltiples y no muy claras,
pero una de ellas es, bueno, dos de ellas son interesantes. Primera, rehacen el cálculo y dicen, ustedes, Elisabet Palou y Marieta Palou, ya cobraron la herencia, porque al liberarles, el canónigo ya les pagó una cantidad superior a la que podían cobrar si vivieran hasta los 100 años, ¿no? Es un cálculo, digamos, deshonesto, no sé, no es honesto, porque el canónigo había sustraído ya de su herencia las dos esclavas para poder dotarlas de una pensión, porque un esclavo no puede ser beneficiario de una pensión, hay que ser libre. Entonces ya de una parte está. Y en la otra hay un aspecto de una palabra en el proceso interesante que durante tiempo me pareció como extraña, y que es que califica al acto, o sea, de Elisabet de ir a defender sus intereses delante de la justicia como una osadía, ¿no? Como algo inconveniente, ¿no? Y yo, o sea, me pregunté, la palabra que aparece en latín en el proceso es temeritas. Y bueno, y uno se pregunta, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué temeritas en el sentido positivo o negativo? En realidad, cuando se busca en el diccionario latín, uno se da cuenta que temeritas significa lo que está descontrolado, lo que no, como la naturaleza cuando no está controlada por el hombre, ¿no? O sea, que se va por las ramas, ¿no? Y entonces, lo que parece descontrolado e inconveniente a la cofradía es precisamente el hecho de que, a mi parecer, la interpretación de que Elisabet sea beneficiaria de una pensión, o sea, que pueda heredar del canónigo, ya que si seguimos la idea de Simona Ceruti, heredar es crear un vínculo familiar, ¿no? Y entonces heredar es reconocer la paternidad de Marieta o el vínculo con la esclava, ¿no? Esta puede ser una de las interpretaciones. Pero este caso, primero que no es único, porque esta mañana en el archivo de la catedral me he encontrado algo tan parecido que era casi por las mismas fechas, más o menos 1590, no era un proceso, era como la historia anterior, sino la adquisición de una esclava por un canónigo de la catedral, una esclava morisca, también con un nombre precioso, Brianda. Y también pues con todas las etapas de la compra que no es compra, ¿no? Que es como liberación, pero con derechos. O sea, se describe a la vez este proceso, los poderes que da este canónigo a un arriero para que vaya a Sevilla a liberar, rescatar a esta cautiva morisca, la traiga, y luego todas las etapas jurídicas, digamos, para
afianzarse de los derechos del canónigo sobre esta esclava liberada, con lo cual, pues, otro de los aspectos que a mí me interesan también es la cuestión, pues eso, de la libertad a plazos, ¿no? O sea, que no, la libertad no es algo inmediato, sino que es algo que se va ganando a pulso y con la que bueno, una lucha que llevan a cabo estos extranjeros de origen servil de múltiples maneras. Si queréis, pues me podéis preguntar y os contestaré con mucho placer. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Nati. Como veis, es un proyecto amplio y lleno de preguntas que toca varios palos. Bueno, tú dices que te interesa más el tema social, pero también efectivamente un tema cultural, de imaginario, y finalmente pues poner un poco arriba la historiografía sobre la cual pues parece que hay cosas que están ya hechas, dichas y sobre todo también que hay una documentación muy evidente que nos habla de esos temas y quizá hay que buscar la documentación, la otra documentación, ¿no? Y además, como esta mañana me comentaba, el vivir las experiencias de ir a esos otros archivos, ¿no? Ir al archivo de la Catedral de Murcia, que además muy buena experiencia por lo visto, así que la invitación. Entonces dejamos ahora abierta la posibilidad de preguntas, tanto aquí los presentes como, bueno, los presentes. Esto ya además hemos rizado el rizo con la presencia doble esta de estamos en cuerpo, estamos en pantalla, estamos de todo. Entonces, empezamos, si os parece bien, por los presentes aquí en la sala o los participantes virtuales. Ok, me avisan de que se escuchan los dos micrófonos, que tenemos esta cosa, si puedes cerrar. Ahí nos acostumbramos a la dinámica. Vale, perfecto. Gracias por avisar, Alberto. ¿Alguna pregunta por aquí de partida? ¿Alguien que se atreva? Parece que Pilar tiene una pregunta. ¿Te parece mejor una a una o...? Me da igual como os parezca, no sé. Bien, empezamos entonces con Pilar. A ver si... porque además de la virtualidad y la presencialidad tenemos dos ordenadores, entonces todo esto es como más así. Hemos duplicado todo. Habla, Pilar, a ver si conseguimos ¿Se me escucha? escuchemos bien. ¿Te escucha? Sin ¿Te doble escucha bien? y sin... ¿No te escuchamos? ¿Sí? No, no ¿Te escucha bien? Pero creo que... Bueno, pues lo primero que muchísimas gracias por esta charla, por esta conferencia que a mí por lo menos me ha dado muchísimas ideas. Pilar, no te escuchamos. ¿No? ¿Ahora se escucha? Y se supone que tienes encendido el micro, o sea, en principio no es problema técnico. Aquí sí se escucha, ¿eh? Regular, pero se oye bien. Bueno, yo también... A ver, perdón. A ver si soy yo. ¿Pero el tuyo está desconectado? Ya. Creo que ya. ¿Pilar? ¿Ya? ¿Te oye? Sí. Ahora ¿Se me escucha bien? Tú no tienes... ¿Sí? Sí. Dale. ¿Sí? Sí, dale. Vale, que muchísimas gracias por esta charla, por la conversación. Gracias, Natividad. Está muy bien, un trabajo excelente que a mí me ha dado muchísimas ideas, la verdad. Y yo quería preguntarte por cuando has dicho esto de que te gustaría estudiar el tema de estos cautiverios, de esta extranjería, tierra adentro, ¿no? Como metiéndote, no quedándote tanto, entiendo yo, en lo que es la costa mediterránea, sino ya metiéndote más en Europa. Si contemplas, porque yo con el profesor Ruiz Ibáñez había trabajado un poco el tema de lo que es el cautiverio, pero intereuropeo, por así decirlo, ¿no? El cautiverio como un modo más de hacer la guerra en Europa, un modo más de
eso, de capturar enemigos, etcétera, etcétera, y después venderlo y demás, y crear un mercado de cautiverio dentro de Europa. Uno de los ejemplos así como más exagerados sería el cautiverio del mismo rey Francisco I por parte de Carlos V, ¿no? Que esto, bueno, pues lo estuvimos viendo con él y me parecía bastante interesante. Entonces, por si cuando dices de querer abordar este cautiverio tierra adentro, también contempla este cautiverio, por así decirlo, intereuropeo. Y nada, por lo demás, muchísimas gracias. ¿Sí? ¿Se me oye? Sí. Vale, gracias Pilar por la pregunta. Sí, por supuesto, sí. Escuché además con mucho placer la conferencia de José Javier y habíamos hablado ya anteriormente de esta cuestión. Efectivamente, o sea, a mí me parece que es importante desmediterraneizar el cautiverio, porque, bueno, porque ya, bueno, no sé, es una práctica universal, o sea, universal en Europa, pero se practica en todas partes, ¿no? Y la gente como más educada y más fina ha tenido que ver con el cautiverio o porque lo ha practicado o porque ha sido víctima de él, etcétera. Entonces, claro, también, o sea, sí, mi propósito es eso, en esta historia tiene que ver, ¿no? Porque esta historia, pues es eso, ¿no? Hacer como si hubiera pueblos o poblados que practicaran la esclavitud y otros no, o el cautiverio y otros no. No, es una historia compartida de la humanidad. O sea, esta historia mediterránea que yo estudio desde Europa existe en el mundo islámico, y en el mundo islámico además la historiografía está muy avanzada sobre estas cuestiones. En la historiografía del mundo otomano, pues en las cuestiones de integración, familia, etcétera, están muy bien dotados, han hecho trabajos magníficos. Y también tu pregunta es interesante porque sí, el límite entre cautiverio y esclavo es muy fluido. Yo no creo en una diferencia absoluta, sino en una diferencia contextual de estas dos palabras. Es para mí evidente que no hay cautivos de un lado y esclavos de otro, ¿no? Sino que hace el contexto o la situación que uno se transforme en cautivo o en esclavo, ¿no? Y que también, pues eso, sí, maneras de hacer la guerra. También algo de la que no he hablado, o sea, es la esclavitud voluntaria, ¿no? Es también una forma de préstamo, ¿no? Esto habría que, o sea, pedir un préstamo y dejar como en garantía a su persona, ¿no? Este modo de cautiverio habría que, y de esclavitud habría que estudiarlo, ¿no? También. Y tiene que ver con la violencia, pero tiene que ver también con otros mecanismos, ¿no? O sea, mecanismos sociales, culturales, como ha dicho Ana, etcétera, ¿no? Muchas gracias. Como tengo que coordinarme el micrófono, audio, estamos. ¿Alguna pregunta más por...? A lo mejor hacer varias preguntas que así no tenemos Sí, que porque manipular lo tanto los del... micrófonos. Sí, puede ser una opción. A ver, estoy segura de que tengo todo conectado, sí. Bueno, tenemos aquí un chat que apareció Miriam Moriconi, que nos manda un saludo desde Argentina.
Muchas gracias por facilitar este encuentro con Natividad. Lamento no poder abrir el micro porque estoy compartiendo el espacio donde se están impartiendo una clase virtual. Uy, esto de si quieres alguna pregunta, Miriam, o algún comentario, pues nos lo escribe y te lo leemos, si te parece. Sí, si no tienen preguntas... Y mientras tanto, José Javier aparece por aquí en la presencialidad reclamando la palabra, así que le pasamos y esperamos mientras... Vale. Son cuestiones, bueno, sobre lo que comentabas, Nati. Ahí me centro en dos cosas. La primera es la heteroconfesionalidad de la esclavitud, es decir, de las formas de cautiverio. El Mediterráneo es un mundo partido en dos, tres religiones, ortodoxos, católicos y musulmanes sunitas. Los musulmanes sunitas practican la esclavitud sistemáticamente. Eso no hay que olvidarlo nunca, o sea, no hay ningún problema. Lo que va a singularizar Europa es que en Europa terminará de haber esclavos. En el mundo musulmán solo terminará de haber esclavos cuando los europeos colonialmente lo impongan. Pero básicamente la esclavitud suele desaparecer en el mundo musulmán a base de intervención colonial europea. El último caso posiblemente el de Sudán, con la expedición de Kitchener. Pero claro, creo que hay un tema que es interesante. ¿Hasta qué punto se vende gente de la misma religión? O si la censura confesional impide... Sabemos que hay casos puntuales. Yo hemos citado casos puntuales en el que protestantes venden a católicos a los norteafricanos. Sobre todo ingleses, porque evidentemente los ingleses no pueden vender a católicos que han capturado, católicos vascos, sino que nosotros lo podemos vender en Europa, lo venden en el norte de África. Es un poco torticero y un tanto ilegal, pero es una práctica que por lo menos he encontrado en 3 ocasiones. Otra cosa distinta creo que es hasta qué punto el que haya víctimas de otra confesión reduce la captura de miembros de la propia confesión. Es decir, creo que no sé yo, o sea, no lo sé y te lo pregunto, hasta qué punto los musulmanes venden musulmanes y venden musulmanes a cristianos. Me da la sensación que la llegada de musulmanes negros al norte de África como esclavos vendidos en los presidios españoles es un proceso de la trata negra musulmana que captura musulmanes. Eso no lo sé y creo que sería interesante pensarlo. Hasta qué punto la heteroconfesionalidad rompe el espacio de cautiverio. O sea, se empieza a ver a la persona de la misma confesión como alguien no cautivado. O que esas sean prácticas excepcionales, ¿no? Y luego otra cosa que creo que también, dentro de tu interesantísimo dossier, es a considerarlo. Que hay múltiples grados de libertad. Pero es que hay múltiples grados de libertad en sociedades feudales. Es decir, los siervos tienen niveles de dependencia con el señor. Es decir, que haya gente con la plena libertad solo forma parte de un estrato de la sociedad mayoritario, pero no absoluto. Es decir, los ciudadanos son ciudadanos libres. Los siervos, quizá en la península ibérica hay muy pocos, salvo en las zonas de la Corona de Aragón, que es, en Castilla no hay siervos, en Castilla es otra cosa. Castilla es zona de hombres libres. Y eso creo que es muy significativo, mayoritariamente, León no, pero no es tan excepcional que la gente tenga, pensemos por ejemplo en los contratos de aprendizaje. Los contratos de aprendizaje es una forma de servidumbre limitada hacia el señor, en el cual el aprendiz no puede moverse. Es decir, lo que tú creo que lo has mostrado muy bien, no estamos en un marco jurídico de plena autonomía individual, no estaremos hasta las constituciones del siglo XIX claro, eso hay que tenerlo en cuenta, es decir, el que haya esclavos es llamativo, pero puede que no sea tan llamativo en una sociedad que se imagina de siervos. Basta recordar que una de las cosas que hace Napoleón cuando llega a Madrid, un estúpido Napoleón, porque no tenía formación, es acabar con la servidumbre en España. Pequeña noticia, no había servidumbre en España, con lo cual no sirvió para nada el decreto, pero sería la imagen de una potente servidumbre. Entonces, pues efectivamente son niveles de dependencia. Esos dos elementos, el carácter de la heteroconfesionalidad para los niveles de circulación de personas y los diversos niveles de pertenencia, vamos a decirlo así. Vale, muchas gracias. Voy a poner el micrófono. No hay más cosas porque... Ay, perdona. Ok. ¿Contestas directamente? ¿Quieres comentar algo? Bueno. O hacemos una rondita?
Sí, voy a contestar así, Vale, es que que me ha no venido... podemos decir Sí, sí. Ok. Bueno, contesto al revés, ¿vale? La segunda pregunta. Sí, y, bueno, esto es una cosa que quiero desarrollar realmente como una teoría importante que no sé cómo antes no se ha pensado. O sea, que las sociedades antiguas... o sea, son oficialmente sociedades de la dependencia. El duque de Lerma es el doméstico de Felipe III. No sé, todo está hablado. O sea, el vocabulario mismo de las relaciones sociales es de la dependencia, claro está. Por eso, bueno... la lucha por la ciudadanía es una lucha que llevan a cabo los esclavos de manera concurrente, ¿no? Ponen no siempre, ¿no? Pero algunos de los dosieres que yo he visto, por ejemplo, pues, o sea, para alejarse del dueño que pone en práctica sistemas para que después que el esclavo sea libre continúe a ser su doméstico y casándolo con otra libertad, por ejemplo, de una familia próxima suya, etcétera, que se quede en su ámbito. Pues, por ejemplo, los esclavos se van a integrar a cofradías que hay muchísimas, inestudiadas. Bueno, no es que, y sí, yo me he quedado increíblemente sorprendida porque siempre se habla de las cofradías de negros del siglo XV, pero es que hay muchas cofradías de rusos, de circasianos, de todo. Y que estas cofradías son como actores sociales potentes y también las iglesias parroquiales a las que se avecinan estos esclavos y bueno, pues que integran no integran la comunidad de los hombres libres en general, integran la comunidad de los vecinos de una parroquia con el apoyo pues de una cofradía que ya sabemos, o sea, las cofradías lo fuertes que son, ¿no? O sea, que y pueden, esto es como un juego social, ¿no? Sí, y entonces, bueno, pero, o sea, nadie escapa de la servidumbre, de una manera o de otra, ¿no? En grados diferentes, ¿no? La cuestión que evocas del cautiverio de la interconfesionalidad, la verdad es que yo también, es que cuando uno se pone a buscar y se abre las puertas del siglo XIX, encuentra cosas sorprendentes, ¿eh? O sea, porque hay cautivos, hay esclavos en Ibiza en el siglo XIX pasado 1840, 1850, no muchos, pero algunos. En Mallorca también la institución que se ocupa de la policía de los esclavos en Mallorca, que se llama el guaita, el que vigila, the watch. ¿El qué? ¿El francés? Sí, le guetteur, exacto. Pues termina su historia en 1830, ¿no? Es tardísimo, ¿no? O sea, que es una historia que impregna, que sean pocos o muchos, pero que impregna las sociedades europeas de una manera o de otra. También hay este trabajo que merecería ser publicado de una chica que se llama Bonazza, que trabaja sobre Venecia y es increíble
la cantidad de esclavos, ¿no? Que en el siglo XIX hay en Venecia. Esclavos de condición múltiple, ¿no? Ser esclavo no significa ser una persona pobre y encerrada en una habitación, no, hay esclavos maestros, esclavos cantantes, bueno, en fin, cosas. Entonces, pues, vale, no sé, hay esclavitud en Europa hasta de manera tardía. Luego, todo lo que son, sigue el problema en la Europa occidental con los ortodoxos, o sea, se les menosprecia en la Europa occidental. Entonces, no se tiene ningún problema en cautivar griegos y obligarles a decir que son musulmanes, ¿no? Para poder continuar a venderlos, ¿no? Y esto es un mundo cristiano. O sea, bueno, luego, no sé, quizás habría que escudriñar, que ir a ver lo que pasa también, pues ya no es cautiverio, pero bueno, todo lo que hacen los bandoleros en Cataluña, Valencia y tal, todas las cautivos contra dinero, etcétera, no se esclavizan las personas, pero se las priva de libertad, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que es un sistema muy, muy amplio, utilizado en las sociedades de manera diversa, ¿no? Y yo no creo que sea una cosa, o sea, que se pueda calificar de manera cultural, sino de manera muy contextual, muy local a veces, porque incluso el vocabulario utilizado para referirse a los esclavos, al tipo de los esclavos, a los esclavos nacidos en la tierra, a los esclavos nacidos en la familia, etc. En Barcelona y en Mallorca hay un vocabulario muy diverso, muy específico, que no existe en Cataluña, por ejemplo. Entonces es como algo muy local, ¿no? Con historias muy específicas y que se pueden comparar de manera pues extensa. Tenemos una pregunta de Sergio Yago Soriano, desde Yecla. Hola, Nati. Hola, ¿me oís bien? Tengo que abrirlo. Dale. ¿Se me oye? Ay, tengo que quitar. Sí, ¿tienes que quitar o se escucha por ahí? No, es que no se escucha en tu... Ya, quítalo. Lo quito. Un momento. ¿Ya? Ya. ¿Ya? Ya. ¿Me oye? Sí. ¿Escuchas? Vale, genial. Nada, hola Nati, muchas gracias por tu exposición. Tenía una pregunta específica que es sobre, si hablas sobre la vinculación del liberto o del esclavo, la capacidad de hacer comunidad empieza en su círculo cercano, a quién sirve, ¿no? Su servicio. Pero se podría buscar, o tu intención es buscarla más allá, es qué vínculos creas. Has hablado antes de las cofradías, es decir, cómo si existe una manera de integración mucho más allá de la familia. Esa es la pregunta. A ver, yo te quito aquí. Ya. Gracias, muchas gracias por la pregunta. Perdona, es que no te veo en mi ordenador, pero a ver, es que Seguramente porque tienes ponlo ahí, en vestido de... vale, ya está. Ahora te veo y te puedo hablar directamente.
Pues sí, este era el caso justamente de, bueno, un caso que he estudiado de manera muy detenida de un esclavo africano que se llama Nadal Tamborino. Y este esclavo yo me lo encuentro en un notario y hace su testamento. O sea, lo encontramos en el momento en que está a punto de morirse y es un testamento muy, muy cortito, pero en el que aparece toda su vida, ¿no? O sea, su vida si la vas contextualizando, buscando, etcétera, ¿no? Nadal Tamborino pide que se le entierre en la capilla de la cofradía de la iglesia del barrio en el que vive, en Mallorca, da el nombre de su dueño, etcétera. Y se entiende en este testamento, pues justamente que él ha jugado, ¿no? Y al menos yo lo entiendo, ha jugado de esta competencia entre el poder del dueño ya después de liberado y otras instituciones capaces de integrarle en la sociedad en la que está. Y estas instituciones pues son la iglesia parroquial y también pues Tamborino, Tambor, es músico, ¿no? O sea, es evidente que es músico, no lo dice el testamento, pero se encuentran muchos documentos y aquí también la utilización de la comparación, ¿no? Que nos es muy útil, ¿no? Tamborino es un nombre que se da a los esclavos que tocan el tambor, ¿no? No solamente de manera como ocio, ¿no? Que se ven las zambras en Madrid, que llega un momento que están prohibidas, etcétera. Bueno, pero no, también los músicos que tocan en grupos mucho más clásicos y organizados, se ven en Cervantes, se ven en las galeras de Felipe II, que va a escuchar los esclavos de las galeras en Lisboa que tocan, etcétera, ¿no? Y esta práctica de la música, que es una práctica social muy vinculada a las cofradías también, porque las cofradías pues, están muy necesitosas de músicos, es una de las maneras de vincularse, ¿no? Y luego en la documentación encuentras a muchas situaciones en que los esclavos se vinculan con otras personas, porque los esclavos circulan, van de los huertos que están afuera de la ciudad hasta la ciudad, bueno, pero a veces van a las, en Mallorca se llaman las posesiones, las tierras rurales de sus dueños y según las leyes de la policía local, digamos, pueden estar caminando solos durante 7 días, ¿no? Entonces se encuentran a gente y los encuentras en la documentación que me encontré un esclavo y no sé qué, ¿no? Y hablan. Así se organizan las fugas, ¿no? Las fugas se organizan de esta manera, con colaboraciones con gente conocida, etcétera, ¿no? Y a lo mejor también me das aquí la ocasión de decir, bueno, o sea, hablar de las desvinculaciones, ¿no? Porque yo no creo, o sea, que la integración o la desvinculación de los esclavos sea algo como una conversión a la sociedad local. Bueno, puede serlo, ¿no? Pero también es una cuestión de oportunidades, como para todos. Nos han presentado oportunidades y las hemos decidido de hacer una cosa u otra, hemos escogido, ¿no?
Entonces, pues hay la cuestión de la fuga, ¿no? Y la cuestión de la fuga siempre se ha pensado, bueno, ya la fuga es como al final, es la ruptura al final, etcétera. Pero lo que me hace decir que esta historia de la esclavitud es una historia realmente europea es porque en Francia hay, o sea, los esclavos que se fugan, algunos se fugan hacia Argel, cuando Argel empieza a ser potente, pero a veces se fugan a Francia, ¿no? Y en Francia, a partir del siglo XIII, hay lugares que se llaman sauvetés, que son como en América, ¿cómo se llaman? Los quilombos. ¿Eh? Son quilombos, ¿no? O sea, en torno de una iglesia, un lugar protegido en que se pueden acoger todos los que quieran, ¿no? Perseguidos por la ley o perseguidos por sus dueños, ¿no? Y precisamente en mi lugar de origen, en el Pirineo, he descubierto que hay una de las ciudades, que es una historia desconocida totalmente, ¿no? Una de las ciudades, pues ya en tierras adentro, ¿no? Realmente muy tierras adentro, ¿no? En que la ciudad de Pamiers, en que pues, los esclavos de Barcelona se acogen a los privilegios de la ciudad de Pamiers. También parece ser que Toulouse tenía esos privilegios y entonces es una historia por hacer, ¿no? Es una historia, vaya, que hay que hacer. A ver, tenemos a Miriam, no sé si puedes tú leerlo. Ya me da miedo tocarle, por si acaso se oye yo tengo... extraño, pero... Voy a mirar. No leo porque yo... Sí, yo, si quieres te lo leo. A ver. Ok, Miriam nos deja un mensaje a través del chat que en realidad es para todos y se lo leo porque Nati parece que... La dando perdón. Bueno, dice Miriam, coincido con la apreciación de Natividad sobre la potencialidad de este tipo de documentos para el análisis intensivo, aunque los colegas evaluadores a veces no estén de acuerdo con propuestas... Uy, perdón, que se me ha ido. Estoy yo... Ya. Con propuestas... Vale, mejor. Aunque los colegas evaluadores a veces no estén de acuerdo con propuestas de trabajo a partir de un documento principal, porque en verdad nunca es un solo documento. Sin embargo, es ineludible para rescatar la dimensión situacional de los léxicos del cautiverio. En este sentido, veo mucha conexión con experiencias americanas. Quizá el rasgo particular que veo en el caso de esclavas africanas cautivas por indios, por la progresión de estas investigaciones de natividad tienda a diluirse. Dice, perdón por la extensión, para nada, para nada. Entonces, bueno, efectivamente, quizá, y retomando la idea de Miriam, una de las cuestiones interesantes será en algún momento poner en una conexión clara, evidente, bueno, la situación de estos esclavos, bueno, de la esclavitud europea con la esclavitud americana, no solamente dentro de ese contexto del famoso triángulo del comercio triangular, sino efectivamente en las dinámicas también de representación, ¿no? y de identificación de estos grupos, si quieren, o de estos individuos. Y yo ahí aprovecho, no sé si hay alguna pregunta, pero voy a colarme, porque una cosa quizá que sea interesante y un poco también retomando el título del encuentro, esta cosa de los que cuentan, los que no cuentan, una pregunta sería el quién los cuenta, ¿no? Porque, y una pregunta que me surge a raíz de todo lo que estabas comentando es si hay una identidad del esclavo. ¿El esclavo se autorrepresenta como esclavo? Si finalmente esa identidad de grupo que se puede dar en el quilombo o en la cofradía viene por su situación de esclavitud o de servidumbre, o si tiene otros rasgos que pesan más o menos
como puede ser, y quizá en el caso americano se ve en algunos trabajos, por un origen común, ¿no? Esta idea de que como vienen en grupos, muchas veces tienen un origen, vienen de las mismas comunidades de origen, y eso genera que acaben creando una comunidad en América, en este destino de servidumbre, y claro, finalmente funcionan como comunidad, funcionan colectivamente, se piensan colectivamente, pero no tanto por ser esclavos, que sí, sino porque ya se habían pensado colectivamente, tienen unos rasgos comunes, incluso con tradiciones, tienen una línea de continuidad que va más allá de esa situación que puede ser, como tú dices, contextual o incluso temporal. Y en este sentido, yo me preguntaba también si hay una circulación de noticias que vincule a estos grupos de esclavos. Si hay una trama, no sabría cómo decirte, si efectivamente hay una relación particular entre estos grupos de esclavos por ser esclavos. O sea, es como vamos a hacer la alianza de nosotros que somos esclavos porque somos esclavos, y entonces nos representamos de esta manera frente a un otro que viene a ser pues, el que les esclaviza, o el resto de la sociedad, dependiendo también de cómo esos otros le estén mirando o lo estén considerando a ellos, y siempre partiendo de la base que efectivamente hay graduaciones de servidumbre y va a haber incluso jerarquías dentro de estos grupos de esclavos. Entonces, finalmente, si esa identidad de esclavo y esa incidencia, esa insistencia en hablar de los esclavos y finalmente individualizarlos dentro de ese colectivo, funciona no solamente historiográficamente, que es como se ha utilizado, ¿no? El libro sobre los esclavos, pues finalmente es los particulariza, los caracteriza y los aísla, ¿no? Sino también esa dinámica de identificación viene de una autorrepresentación de este grupo y de si esa dinámica corresponde también al propio momento histórico y no solamente a la construcción historiográfica sobre este grupo. Ese sería... A ver, ¿dale? Lo estamos consiguiendo. Sí. Una hora y media después. Sí. Ahora podemos hacer un seminario virtual. Ya, siguiente nos va a salir solito. Vale, pues muchas gracias, Ana, por esta pregunta. Sí, bueno, ¿quién los cuenta? Bueno, Nadal Tamburino se cuenta él mismo. No hay que denegarlo, o sea, él dicta su testamento. O sea, ¿por qué decir que no es su voz? O sea, es su voz. Ahora, pues, Mohamed Waldi está llevando a cabo un proyecto europeo, una ERC, sobre la voz de los esclavos, ¿no? Y muy interesante, he encontrado muchísimas cosas, ¿no? O sea que cuando uno se pone a buscar, encuentra. Entonces, yo creo que sí, no hay que pensar, bueno, que los de abajo no hablan y solo hablan los de arriba. Yo creo que las cosas son mucho más complicadas y que es polifónico. Los documentos son polifónicos, ¿no? Luego, la cuestión de la representación colectiva o de una propuesta de identidad y tal. Bueno, yo la documentación que he visto, pues diría que esta es una historia
contextual también, ¿no? O sea, es una cosa que se puede historiar en el Mediterráneo, al menos en el Mediterráneo occidental. Yo diría que hay un momento, que es el momento entre el 15 y el 16, en que precisamente cuando las comunidades de extranjeros esclavizados son tan numerosas y de orígenes tan distintos, es cuando se constituyen grupos, ¿no? Grupos que pueden ser de origen, ¿no? La cofradía de los turcos, la cofradía de los negros, la cofradía de los griegos, etcétera, ¿no? En Mallorca hay, al menos identificadas, hay 10 cofradías de estas, ¿no? Con sus estatutos, etcétera. Algunas son cofradías multiétnicas, digamos, ¿no? En Barcelona, por ejemplo, se encuentran cofradías que admiten libertos, ¿no? En Valencia se encuentran cofradías también bueno, que es ya en ciudades más pequeñas, pues que reúne a esclavos de múltiples orígenes, ¿no? Yo creo que depende del número, etcétera, ¿no? Y entonces, en estos grupos, quizás hayan prácticas específicas, pero yo no he encontrado... Es evidente que a lo mejor pues, se utiliza una lengua común del origen, ¿no? Porque si se autollaman cofradía de los esclavos circasianos, es que, bueno, y se llaman así realmente, sea en el papel, en la acta. Entonces, pues es algo, ¿no? Pero no se describen, al menos en la documentación de las actas de fundación de las cofradías, no se describen prácticas culturales específicas, ¿no? Hay prácticas de ayuda mutua, etcétera, bueno, de cosas de préstamo, etcétera, ¿no? Etcétera. Y luego, a partir no sé, de mediados del 16, yo creo que al menos se oye hablar mucho menos de estas cofradías, ¿no? Y la esclavitud que yo me he ido encontrando es una esclavitud más de vecindad, ¿no? O sea, de los vecinos, ¿no? De una esclavitud recíproca, ¿no? Con el Magreb, ¿no? Entonces ya, o sea, la posibilidad de volver existe, ¿no? Porque para los rusos y los circasianos, o sea, prácticamente como para los africanos, la vuelta al lugar de origen puede que haya ocurrido, pero no se documenta mucho, ¿no? O sea, yo no la he visto. En cambio, en el momento en que desaparece esta esclavitud, y que es una esclavitud que, a pesar de a veces ser de muy larga duración en la práctica, pero con la eventualidad, la posibilidad de poder volver, y sobre todo, o sea, lo que Jocelyn Daquia llama el continuum, ¿no? O sea, no hay frontera, hay continuum entre el norte y el sur del Mediterráneo, ¿no? O sea, todas las circulaciones, la gente que va y viene, etcétera. Entonces, yo no veo o no he visto grupos constituidos de esclavos, ¿no? Pero puede ser que los hay en otros sitios, ¿eh? Yo no digo que no, que los que yo he investigado no los veo. Entonces, no veo a los esclavos como, por ejemplo, las prácticas de sociabilidad de los esclavos, pues es con libertos, pero también con locales, ¿no? Con gente del lugar. Y a veces pues, se podría decir que las prácticas sociales están relacionadas con el mundo del dueño, ¿no? O sea, los esclavos de los nobles, por ejemplo,
frecuentan esclavos de nobles o están en los bandos armados de los nobles, ¿no? O sea, hay como una integración social. Por eso para mí la esclavitud no es de los márgenes, es de la estructura, es de la estructura social totalmente, ¿no? Entonces, efectivamente, ¿no? Esta idea de los quilombos, ¿no?, que existe en América en ese momento, yo no veo que exista en Europa, ¿no? Ha existido en el 15 en esos lugares de Francia, por ejemplo, pero yo creo que ya no, ¿no? O sea, quizás, por ejemplo, habría que preguntarles a los especialistas de las galeras, ¿no? Porque las galeras son mundos cerrados y sobre todo las galeras francesas, ¿no? O sea que... No, si me puedo permitir, sí hay experiencias que salen de vez en cuando en la documentación de sublevaciones de esclavos cristianos, en que te toman el control de algún bergantín norteafricano o tú, eso sí, porque llegan a pedir Mercedes. El caso contrario, la principal revuelta servil en la historia del siglo XVI es la revuelta de Túnez, la expedición de Carlos V. Es una gigantesca sublevación de esclavos cristianos que toma el control de la ciudad. Pero también hay sublevación de esclavos musulmanes en las galeras españolas, ¿no? Por ejemplo, nuestro amigo común Mateo de Aguirre, cuando viaja de Cartagena a Mallorca para irse al Cuco y que viaja con los embajadores del Cuco, se sublevan los esclavos remeros, cuando saben cuál es el propósito de Mateo de Aguirre y de los embajadores, que es hacer la conquista de Argel, ¿no? Y hay otra ocasión en la que he visto eso. Es verdad que no las vemos, pero no sé si es porque no las vemos, pero quizás están, ¿no? Sí, claro, porque evidentemente ahí lo que se generan son acciones disciplinarias. O sea, captura de galeras por galeotes había que encontrarla. Captura de bergantines norteafricanos por esclavos, sí. Sí. Por lo menos yo tengo realizadas 3, 4, porque la gente luego viene a pedir Mercedes. Ahí, claro. Pero es muy contextual. Tú tienes la identidad de esclavo hasta que dejas de ser esclavo y luego vendes aquí. Te vas a Italia, te vas a Florencia a pedirle Mercedes a tu señor. Claro. Pero el principal caso es Túnez. Túnez, cuando se abandonó la ciudad por los Barbarroja, antes de que llegue el ejército de Carlos V, hay una gigantesca sublevación de esclavos. Otro tema que creo que sería muy significativo es la historia de los galeotes de Lepanto. O sea, Juan de Austria libera todos los galeotes de las galeras capturadas. Y ahí hablamos de miles de personas. Pero de eso que ellos sepan no hay nada. Ajá. Pero eso sí que es, ahí estamos hablando efectivamente de una salida masiva de condición servil. Nati. Pues muchas gracias por estas... Un tema para mí muy interesante es el tema de los retornados. Tras la expulsión de los moriscos de 1709, muchos deciden volver, también auxiliados por la nobleza terrateniente, que había sufrido un gran perjuicio económico. Los protegen para que vuelvan a sus haciendas, para que sigan trabajando. Entonces, esto se conectaría con la afiliación que tú comentabas de la nobleza y la esclavitud que colaboran. No sé si tú lo habías tenido en cuenta este tema. Sí, esta protección de los moriscos es muy interesante porque, bueno, pues eso, ¿no? Se ha hablado pues, de la nobleza sevillana, valenciana, ¿no? Que hace todo lo que puede para retener a sus moriscos, que son sus trabajadores de haciendas y tal. Y un caso, pero interesantísimo, que espero poder tener
tiempo de estudiar un día es la protección de los moriscos, que no hay moriscos en Mallorca, ¿no? Pero vienen moriscos pues o de los expulsados o de los vendidos después de la guerra de las Alpujarras o de los que pasan por Mallorca para irse, volver a la península o irse al Magreb. Y hay unos que están instalados, bueno, que son visibles porque llega un momento en 1616, cuando ya está bien pasada la historia, 1614, que el municipio de Palma, bueno, de Ciutat, dice, bueno, que es que ya está bien, estos moriscos que están aquí y libres o esclavos, pero bueno, que queda muy mal, ¿no? O sea, quedamos fatal, ¿no? A ver si se puede hacer algo, ¿no? Y el obispo hace un recuento de los moriscos y hace un inventario y una alegación para decir lo bien integrados que están a la parroquia, ¿no? Recaudando, o sea, testimonios de los parroquianos de la parroquia de Santa Creu, o sea, que este es un ejemplo urbano, ¿no? Y un ejemplo, pues, o sea, los nobles, pues, quieren tener a sus trabajadores, etcétera, pero los obispos quieren tener también feligreses, ¿no? O sea, y las parroquias, y sí, o sea, es una vinculación también fuerte, digamos. Un apunte que nos hace Miriam a través del chat es que tengamos en cuenta que el fenómeno de los quilombos no es común en todas las partes de América, aunque sí el fenómeno del cimarrón, del huido, sí, del esclavo huido. Efectivamente, ahí Miriam da la clave que estos imaginarios americanos que también nos persiguen, ¿no? Es decir, bueno, sí, lo que pasa en X sitio, ya toda América, de punta a punta. Gracias, Miriam, por el tema. Gracias. ¿Alguna pregunta más desde por aquí o por allá? ¿Algún comentario? Tal vez desde la historia marítima. Yo creo que quizás, si queréis, podemos ir cerrando, que ya nos pasaron 2 horas rapidísimamente casi. Claro, yo creo que una pregunta, y ya que yo le agradecía porque realmente valoro mucho esa parte de Nati en su trabajo. De hecho, una vez que estuvo aquí en Murcia, se me pierden las fechas, pero sería 2017, 2016, por ahí. Bueno, ella estaba muy implicada con el tema de los inmigrantes, que era el momento en el que estaban empezando estas olas de inmigración potente en Europa, y era un debate realmente candente y complejo. La gran pregunta quizá, y será lo complicado, pues finalmente es cuál sería el efecto de estos estudios del pasado en una opinión pública en torno a la inmigración, a problemas, ¿no? Que le llamamos problemas directamente al tema de la integración de los que no van a dejar de venir. Y de que finalmente pues generan una incomodidad social que parece que a pesar de los años no se disuelve. Quizá sea menos llamativo en los medios de comunicación, pero ahí está, y Murcia en concreto ha vivido unos episodios de violencia, de ataques contra inmigrantes. Se puede ya analizar por qué, quién y cómo, que bueno, no deja de ser preocupante, ¿no? Esa falta de esa alteración que dirían de la convivencia, y sobre todo el que se señale y el que se ponga en la diana precisamente esta figura del inmigrante, o bueno, quizás alguien que no se acepta que forma parte de la comunidad o no se quiere que forme parte de la comunidad, ¿no? Entonces, bueno, siempre cómo se hace el puente de ese siglo XV, de ese siglo XVI, XVII, incluso del siglo XIX, hasta
nuestro siglo este XXI también un poco quilombo que tenemos. Vale, muchas gracias por esta pregunta difícil, ¿no? Sí, era simplemente por... Difícil, pero bueno, o sea, una respuesta es, o sea, es que es una toma de conciencia, ¿no? O sea, la toma de conciencia, o sea, yo creo que hay que distinguir dos cosas. La gente puede tener una opinión, que es una cosa, un aspecto. La otra es tener conciencia, ¿no? de la historia, ¿no? de la verdad histórica. O sea, y las representaciones que tenemos en el momento, en la historia, o sea, Ginsburg habla de una esquizofrenia, ¿no? De los historiadores que viven el mundo contemporáneo y viven en el pasado también, ¿no? Entonces, a mí me parece importante resolver, ¿no? Esta esquizofrenia, al menos encontrar medios para resolver este problema de la esquizofrenia de los historiadores del pasado, ¿no? Y pues una cosa importante es ya pensar que esto no es inédito, o sea, esto no es nuevo, no puede ser un argumento, no puede ser como lo es en el discurso político, ¿no? O sea, no puede ser un argumento. No se puede decir que la inmigración viene a perturbar siglos de tranquilidad o siglos de una estabilidad, que ya es idealizar el pasado, cuando sabemos que cuando es historiador se sabe perfectamente cuán poco ideal es el pasado. La única cosa que podemos idealizar es el futuro, ¿no? O sea, es la única cosa que podemos hacer, ¿no? Pero en realidad, o sea, para mí es una lucha, ¿no? Ir en contra de esta idea de que la inmigración es algo nuevo, ¿no? Es simplemente ya en sí es una cosa. Y la otra cosa también, el otro aspecto que me parece importantísimo es ¿cómo decir? Repensar lo que es pertenecer a una comunidad, ¿no? O sea, ¿qué es pertenecer a una comunidad, ¿no? Es contribuir al bien común, ¿no? Contribuir al bien común es una práctica social. Entonces, a mí me parece importante pensar la pertenencia social de esta manera en sociedades antiguas en que la gente no tiene DNI o pasaporte, ¿no? O sea, en la época contemporánea nos imaginamos que tenemos una identidad porque tenemos un pasaporte, pero esto es el resultado de algo, no, es una certificación, no es una realidad, un pasaporte. Pero, o sea, es eso, ¿no? Volver a las cosas fundamentales, ¿no? Contribuir, o sea, todos los problemas que a los que deben enfrentarse los que han sido extranjeros algún día en algún sitio, saben perfectamente que pues han estado seguramente contribuyendo al bien común y sin embargo, pues las autoridades les han denegado esta certificación. Y esto me parece importante porque nos permite pensar los tiempos juntos, o sea, o al menos compararlos, ¿no? O sea, o hacer, o sea, o dar una perspectiva a las realidades presentes, dar una profundidad a nuestra reflexión también. Pero no se trata de idealizar, no se trata de decir el pasado era mejor, el pasado era peor, ni el presente, o sea, no, simplemente enriquecer nuestra reflexión. Y yo creo que la historia permite enriquecer la reflexión, que se debería recurrir más a los historiadores.
Ok, yo creo que un cierre de oros, desde luego reivindicando el oficio de historiadora. Y bueno, damos por terminada esta sesión, esta extraña sesión semipresencial, sería creo el término. Muchísimas gracias a los que permanecen ahí, al otro lado de la pantalla, en algún caso como Miriam, al otro lado del Atlántico, y nada, informaremos sobre próximos encuentros y reuniones. Espero que les haya gratificado estas 2 horas de conversación con Natividad Plana, a la que obviamente reiteramos nuestro agradecimiento y es verdad, invocamos para próximas reuniones, preferiblemente en Murcia. Si tiene que ser virtual, bueno, que está bien, nos actualizaremos, pero preferentemente ojalá que fuera presencial. Muchas gracias y cortamos así esta sesión que por mi parte absolutamente feliz. Gracias. Muchas gracias por vuestras preguntas y vuestra escucha y espero veros de verdad. De verdad, de verdad. Vale. Que somos mayores, nos resistimos a cambiar.